En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Hemos escuchado, queridos hermanos, apenas unos pocos versículos del capítulo 10 de San Juan, el capítulo que habla del buen pastor, donde Jesús se presenta a él como buen pastor y dice, como habéis escuchado, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Estas palabras nos permiten reflexionar en cómo debe ser nuestra vida de cristianos, de bautizados, de confirmados. La figura del buen pastor nos habla de un llamado, de una voz, de una respuesta a esa voz y de un seguimiento. Cuando se pronuncie ahora vuestro nombre y respondáis con una actitud decidida, os pongáis de pie y respondáis aquí estoy. Ese aquí estoy, pues es el aquí estoy que dijo María Santísima. Cuando Dios, podemos decir, le pidió permiso para entrar en este mundo. Es un llamado. Y quien ha pronunciado nuestro nombre, incluso antes de que existiéramos, es Dios. Y porque nos amó antes de que existiéramos, nos llamó a la existencia, nos hizo existir, nos dio la vida. Ese es el primer llamado de Dios, totalmente gratuito, en el que nosotros no tuvimos nada que ver, porque no pudimos responder. Nos llamó a la existencia, simplemente nos queda agradecerle. Pero hay un segundo llamado, y de esto me voy a detener, que es el bautismo y su relación con la confirmación. Hay un segundo llamado que fue el bautismo. Dios nos llama, nos invita a formar parte de su familia, no de un modo simbólico, sino de un modo muy concreto, participando de una misma vida, la vida de Dios. Por tanto, una vida que no termina, la vida nuestra sí termina. La de Dios no, es inmortal. Dios nos llama a ser sus hijos. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica? Porque sabemos, por la revelación, que Dios nos creó para la unión con Él, que Dios nos ha creado a todos para la felicidad eterna, infinita, sin mezcla de mal. Esa es la meta que Dios puso al ser humano. Pero la revelación también nos enseña que ese plan divino fue rechazado por la humanidad, en aquel misterioso jardín del Edén, donde el hombre y la mujer escucharon la voz del otro, como lo llama Jesús, desconfiando de aquello que la voz de Dios le había mandado. En realidad, cuando leemos el Génesis y esta historia de Adán y Eva, nos gusta ver la culpa en Adán y Eva y dijeron, bueno, esto de ellos. Pero aquel rechazo se ve reflejado en la historia de todo aquel que simplemente no pone a Dios en primer lugar. El que no pone a Dios en primer lugar, rechaza a Dios. Así de simple.
Porque eso significa que está en ese lugar de Dios, está poniendo a otro. O se está poniendo a sí mismo, o está poniendo a otro. Eso creo que debemos tenerlo claro. Jesús, en esta figura del buen pastor, en este relato del buen pastor, engloba todo lo que son los enemigos del alma, los enemigos de la salvación, en la palabra lobo. Dice, vosotros sois mis ovejas, pero hay un lobo, ¿no? Y ese lobo, la espiritualidad cristiana siempre ha visto 3 enemigos del alma, que son la carne, nuestros instintos, nuestras pasiones cuando están desordenadas, cuando gobiernan nuestra vida, el mundo, la mentalidad del mundo, y por otro lado el demonio. Según el Evangelio, estos son los 3 enemigos, las 3 voces que nos llegan, que ciertamente mucho más fuertes, por eso Jesús los llama lobo. Por tanto, ese plan, como nos revela la palabra de Dios, fue arruinado. Pero aquí viene la gran noticia, la gran alegría nuestra, que es la alegría de la Pascua. La gran noticia es que gracias a la sangre derramada del Hijo de Dios, ese plan ahora está en pie. Gracias a esa sangre derramada que pagó por aquel rechazo. Yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. 5 veces lo dice Jesús en el capítulo 10. Doy la vida por mis ovejas. En realidad, Él es el único pastor al que debemos seguir. Y a nadie, pero a nadie podemos seguir ciegamente. Ni a un sacerdote, ni a un obispo, ni a un papa. Al único que se le puede seguir ciegamente es a Cristo. Hemos sido, por tanto, y esta es la gran noticia, reconciliados con Dios. Hemos sido llamados nuevamente a ser hijos. Y esto es precioso, pero hay que tomar conciencia de eso, ¿no? Cuando libremente acogemos el bautismo, porque el bautismo nos impone, acogemos el bautismo, somos hechos hijos en el Hijo. Y esto hay que tenerlo muy claro. Nosotros somos hechos hijos en el Hijo. Sucede algo maravilloso con ese rito del bautismo. Es la misma Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien viene a habitar en el alma del que se bautiza. Esto es algo, algo impensable. Padre, Hijo y Espíritu Santo que puedan habitar en mi alma. Por eso quien os diga, como tristemente lo hizo el anterior Papa Francisco, y lo hacen muchos pastores porque se escucha por todos lados, quien nos diga que todos somos hijos de Dios, os está mintiendo, os está confundiendo. Todos los seres humanos son criaturas amadas de Dios. Y la persona humana, la más amada por encima de todas las otras criaturas, pero amada como criatura de Dios. Pero hijos solo en el Hijo, solo gracias a la sangre preciosa de Jesús, solo gracias al bautismo. Y solo así se entiende el valor y la urgencia de cumplir el mandato de Jesús. Ir por todo el mundo a bautizar. Es como que Jesús, después de resucitado, tiene prisa. Es decir, ahora hay que hacerlos hijos. Hay que hacer de que en ellos viva la Santísima Trinidad. Por tanto, ir por todo el mundo, entregar la vida, con tal de que sean hijos de Dios.
enseñando todo lo que yo os he mandado. ¿Qué puede haber más grande que ser conscientes de esa presencia de Dios? Bueno, y esta es la tarea vuestra, ¿no? La tarea que os dejo, porque el curso está muy bien, ya, pero aquí la tarea es vuestra, ¿no? Reconocer esa presencia, pero vivirla, disfrutarla, esa presencia, gozar de esa presencia. Claro, aquí estamos hablando de una maduración personal, es un proceso de muchos encuentros, es una vida, la vida mística. Que no quiere decir alguien que vive en las nubes, ¿no? Como tenemos a veces esa idea. No, la vida mística es eso, vivir en esa presencia de Dios. Por eso yo creo que hoy, con esta respuesta que fue la de María, aquí estoy, y luego con la renovación de las promesas bautismales, os comprometéis a una tarea que no es fácil en este bullicioso mundo. Os comprometéis a tener cada día un rato de trato con este Dios que está en vosotros. Entonces esto tenerlo presente todos los días, un trato con Él, un momentito o un momento, porque ¿por qué momentito? No, que con tal de que reces todos los días 5 minutos. Pero si tú rezas 5 minutos, estás despreciando a Dios. ¿Tú crees de que Dios se merece 5 minutos nada más de tu vida? Pero sale un poco más, hombre. Por ello hoy recibís la fuerza del Espíritu Santo, una luz que os hace ver la importancia de esta relación real con Dios. Y algo muy importante, con esto voy a terminar, pero que es algo muy importante porque esto Cristo lo puso y que derriba, digamos, o puede hacer fracasar todo esto que decimos, lo puede hacer fracasar con esto que voy a decir ahora. Dios no vive en la miseria. Dios busca la pureza. Por eso buscó a la Inmaculada. Y por ello, de nuestra parte, tenemos que buscar limpiar nuestra casa, limpiar nuestra alma. Todos la ensuciamos, todos somos pecadores, todos la ensuciamos, pero eso lo podemos reconocer, pero el Señor nos dejó algo para limpiar esa casa, para limpiar esa alma. Estoy hablando del sacramento más despreciado hoy, el sacramento más olvidado hoy, que es el sacramento de la confesión. La gente no se confiesa, los bautizados no se confiesan. Y lo voy a demostrar con la Sagrada Escritura. El resucitado, lo primero que el resucitado hace es aparecerse a sus discípulos el domingo de la resurrección y revelarles el camino de la paz, por un lado. Y ahí esto es muy importante para los momentos que vivimos, porque hoy se habla mucho de paz, pero nada se dice que también los enemigos de Cristo y los enemigos de la Iglesia tienen un plan de paz y un plan de fraternidad universal. Es otra paz. Por eso Jesús se encargó de decir claramente: os doy mi paz, no como la da el mundo, para que no nos confundiéramos. 2 veces el resucitado aclama la paz, para que no nos equivoquemos dónde va a estar la paz, porque les dice: paz a vosotros, e inmediatamente les muestra las manos y los pies. La paz está en la cruz. Juan 20:20, paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Luego Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me envió, así os envío. Versículo 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y añadió: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis,
les quedan retenidos. Si eso no está claro, ¿cómo Jesús eligió perdonarnos nuestros pecados? Así Jesús completaba lo que debemos saber para conservar y vivir esa presencia de Dios en nuestra alma. Le daba a la Iglesia, a sus pastores, el poder de perdonar en su nombre los pecados. Sacramento de la confesión. Por tanto, no dejemos de informarnos, de saber de cómo confesarse, que no es nada de otro mundo, es algo simple. Ciertamente que para todo, hasta el final de tu vida, la confesión va a significar una cierta humillación, porque ninguno de nosotros quiere reconocer el pecado, y menos contárselo a los demás, o contárselo al sacerdote. Pero justamente es allí donde también reparamos nuestro pecado. Padre, quiero pedirle perdón a Dios porque he hecho esto, esto y esto. Y ya. En eso los niños nos dan mucho ejemplo, ¿no? Yo siempre la primera pregunta de la confesión es: ¿de qué le quieres pedir perdón a Jesús? Lo entienden perfectamente. Quiero pedirle perdón a Jesús de esto. Brian, tú lo sabes, ¿no? Bueno, y ya está. Y el Señor perdona, limpia, purifica esa alma para que venga la Santísima Trinidad a habitar en el corazón. Hace falta siempre nuestra libertad. Dios a nadie salva sin su consentimiento. Dios a nadie perdona sin su consentimiento. Por tanto, ¿Dios perdona siempre? No, Dios no perdona siempre. Dios perdona siempre que estés arrepentido. Dios perdona siempre que tú le pidas perdón. Dios estará en vuestros corazones mientras se lo consintáis, mientras Él vea que lo acogéis. Y todo esto se reflejará en vuestra vida de cada día, en la oración, en la preocupación por agradar a Dios, en el interés por escuchar a Cristo que nos habla apenas abrimos un evangelio, en la preocupación por ver la necesidad de los demás e intentar ser otros Cristos. Vemos la necesidad de los demás, tenemos que ser otros Cristos. Y confirmando es eso. La preocupación de amarse a sí mismo, pero amarse de verdad, amar la propia salvación. No fuimos hechos solos para este mundo, fuimos hechos para el cielo, y cada día la tarea más importante es la unión con Dios. Todo lo demás quedará en la tumba. Lo más importante es la unión con Dios. Que la fuerza del Espíritu Santo que hoy recibís encuentre en vosotros una digna morada.